Fue un jueves, normal, tranquilo, de esos días en los que el refrigerador zumba más fuerte que tus pensamientos. Estaba limpiando el cajón del desorden, ya sabes cuál, pilas muertas, bolígrafos, que se acabaron hace 3 años. Llaves de repuesto que te da miedo tirar por si pertenecen a algo que ya y recuerdas que existe. Enterrado bajo todo ese caos, había un recibo, no era mío, y tampoco de ella, al menos. No por algo de lo que alguna vez me hubiera hablado. 2 cócteles, una tabla de aperitivos mixtos, un ribeye, una lasaña vegana, la fecha. Hace 2 semanas, el lugar, el restaurante al que íbamos cada aniversario, me hundió el estómago, luego se me retorció. ¿Conoces esa sensación? Cuando el cuerpo ya lo sabe todo, pero el cerebro aún no alcanza a entenderlo. Y yo estaba construyendo algo real, algo en lo que creía, algo en lo que se suponía que debíamos creer juntos. Pero su familia no necesitaba fe, necesitaban pruebas, de las que vienen con gemelos y puntajes de crédito. Me quedé sentado mirando el teléfono, mientras la tetera chillaba detrás de mí. Estaba preparando té para los dos, su manzanilla favorita, la misma que siempre compraba al por mayor porque decía que la ayudaba a dormir después de días largos. Me quedé allí sosteniendo 2 tazas, una enfriándose lentamente, la otra, de repente, sin sentido. Ni siquiera volvió a recoger sus cosas. Se fue mientras yo daba una presentación a un contratista. Se llevó sus abrigos, su cargador. El fake es falso, y la cámara vintage que le regalé la Navidad pasada, pero dejó el marco con nuestra foto de Con y Aylan. Claro que lo hizo. Cas, y respondí. Escribí 3 mensajes distintos. En serio, te lo di todo, buena suerte cuando se aburra. Pero los borré todos. No quería darle la satisfacción de saber que me estaba desmoronando. En cambio, apagué el teléfono. Fui al espejo, y vi la versión de mí mismo, que ella dejó atrás. El cabello demasiado desordenado, los ojos demasiado cansados, una camiseta con su base de maquillaje manchada en el hombro. Parecía alguien que había perdido, y así me sentía. Durante 2 días, no hablé con nadie. Mi amigo Mal llamó 9 veces. No contesté. El casero llamó por el alquiler. Lo ignoré. La app que estaba construyendo. Dejé que un bug llegara a producción y tumbara la mitad del backend. No me importó. Pero al tercer día, algo cambió. Me desperté aún en el sofá y vi su taza en el fregadero, la que decía, que el mundo arda. Yo estoy tomando té. La miré durante 1 minuto entero. Luego agarré un marcador. Taché la palabra té y escribí venganza. Ahí fue cuando lo entendí. No iba a rogarle que volviera. No iba a demostrarle nada a sus padres. Iba a ganar. No solo a seguir adelante, a prosperar. Ella iba a verlo. Después de aquella ruptura de una sola línea. No supe nada de ella durante semanas. Ni llamadas. Ni migajas. Solo silencio. Como si nunca hubiera existido. Pero sus redes sociales. Eso me lo contó todo. Unos días después cambió su foto de perfil. Ella. Y él en una estación de esquí. Chaquetas blancas, iguales. Sonrisas falsas iguales. Él era de los que usan gafas de sol de noche. Probablemente porque su ego tapa la luz de la luna. ¿Y el texto? Agradecida por los nuevos comienzos o nuevos comienzos. Yo todavía me estaba ahogando en el final. La gente empezó a escribirme. Amigos en común. Algunos incluso tuvieron el descaro de preguntar si estaba bien, como si me hubieran soltado con cuidado en lugar de tirarme como sobras de la semana pasada. Uno de ellos, Drew, me mandó una captura de su historia. Colin, sí. Se llamaba Colin. Claro que se llamaba Colin. Le estaba comprando un coche nuevo, no un Civic usado, un SUV de lujo totalmente equipado. Directo del concesionario, con un lazo, un maldito lazo. Me quedé mirando esa foto durante horas, no porque la extrañara, sino porque no podía dejar de pensar en lo fácil que fue para ella cambiar todo lo que teníamos por asientos de cuero y asistencia de carril. Luchamos juntos, sacrificamos. Ella estuvo ahí al principio, cuando no podía pagar delivery, y le pedía dinero prestado a mi primo solo para comprar un cargador para el portátil. Sabía cuánta sangre había invertido en mi startup. Me vio sobrevivir a 3 noches seguidas sin dormir. Me sostuvo la mano cuando el primer inversor desapareció. Decía que estaba destinado a algo grande, pero supongo que el destino pierde encanto cuando alguien ya tiene una casa grande. Yo era la historia del esfuerzo. Colin era el atajo. Lo que más dolía era que ella decía que el dinero no le importaba, que la obsesión de su familia con la imagen la enfermaba. Decía que quería algo real. Yo era real, demasiado real,
tan real que cuando la vida se volvió incómoda, volvió corriendo al confort, a ser elegida, a ser aprobada de nuevo por sus padres. Pensé en enfrentarla, tal vez aparecer en una de esas cenas pretenciosas y decir, ¿se acuerdan de mí? El tipo, en el que creían antes de las stock options. Pero no lo hice, me enterré en el trabajo, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía nada más. No fue glamoroso, fue brutal. Dormía en el sofá, en el refrigerador solo había Jumas vencido y refresco sin gas. Ignoré mensajes, me perdí cumpleaños. Mi vida se volvió un bucle. Despertar, mirar la pantalla, programar, bugs, colapso, repetir. Pero en el silencio ocurrió algo extraño. Mi app empezó a ganar usuarios. Luego un periodista escribió una nota pequeña. Luego un influencer de TikTok hizo un video. Y de repente, la gente empezó a hablar. Las ofertas de inversión primero gotearon, luego se desbordaron. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Quería que fuera mío, limpio, porque, a diferencia de ella, yo no lo hacía por aplausos, lo hacía porque me habían descartado, desechado, medido y considerado insuficiente. Y ella quería que la próxima vez que ella me viera, no fuera porque yo estuviera en su puerta, sino porque yo estuviera en todas partes donde mirara. La primera vez que volvió a ver mi cara, no fue en persona, fue en una valla publicitaria, justo en su barrio. No la puse ahí por despecho. Simplemente pasó. Mi empresa cerró su primera gran ronda de financiación de 7 cifras, y la agencia eligió la ubicación sin decírmelo. Poético. No. La misma calle por la que sus padres me llevaban mientras me menospreciaban con charla trivial ahora llevaba mi nombre sobre el tráfico. No publiqué nada, no presumí, pero ella lo vio. Oh. Claro que lo vio. Lo supe porque una semana después, me desbloqueó. Luego vinieron los me gusta, en publicaciones antiguas, un rastro fino de migas, liga luego. La cereza del pastel, un mensaje a la 1:14 am, una sola palabra, felicidades. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Y nada de eso ya le pertenecía. Durante meses creí que el roto era yo, que quizá ella tenía razón al irse. Que quizá amar a alguien que construye todo desde cero es demasiado, pero ahora las mismas personas a las que antes rogaba reuniones me escribían. Estaba contratando un equipo, tenía una oficina de verdad, incluso obtuve mi primera tarjeta de crédito empresarial, con mi nombre grabado en plata. Pero no solo me estaba reconstruyendo, algo más había cambiado. Conocí a alguien nuevo, su llamaba M.I. Y no se parecía en nada a Nadine. No le importaba que no usara trajes. No trataba la ambición como una moneda, para comprar aprobación. Escuchaba, no buscando debilidades, sino porque realmente le importaba. Nos conocimos en un evento de networking, al que casi no fui. Estaba agotado, sin afeitar, usando las mismas zapatillas de hacía 4 años. Y aún así le parecía acentuada e interesante. No mi pitch, no mi producto. Yo, y justo, cuando lo de M empezaba a volverse real. Nadine volvió a escribir. Esta vez el mensaje fue más largo. No sé si esto es raro, pero el otro día pasé por tu valla publicitaria. Te ves feliz, de verdad feliz. Me alegra que te vaya bien. Siempre mereciste más de lo que te dieron. No supe qué hacer con eso. Llegaba demasiado tarde, demasiado ensayado, como si hubiera visto un barco alejarse y decidiera nadar tras él solo para decir que lo intentó. Pero yo ya no era su plan B. No era un trampolín emocional al que podía volver cada vez que su niño dorado estaba ocupado jugando a ser ejecutivo. Y liga en cuanto a Colin, sí. No envejeció bien esta historia. Los amigos en común empezaron a murmurar. Trabajaba hasta tarde todo el tiempo. Nadine dejó de publicar fotos. Luego alguien dijo que se había mudado de su casa. Corrían rumores de que a sus padres no les gustaba su personalidad. Su personalidad. Irónico. No. Pero no sentí alegría. Ni siquiera Schadenfreude. Sentí vacío. Porque cuando te tiran, como basura, y luego te elevas, queda un hueco, donde antes vivía la venganza. Y entiendes que nada de lo que construyas borra lo que hicieron. Solo demuestra que nunca los necesitaste. No era ingenuo. Sabía que no había terminado. Porque cuando la gente te deja por algo más brillante, no espera que lo que dejó atrás un día llegue a cegarlos. Era un martes lluvioso, de esos días en los que el cielo parece medio derrotado desde la mañana. Estaba en la oficina, cerrando una gran alianza cuando la recepcionista llamó, con voz incómoda. Dice que lo conoce, no está en el calendario, pero no se va.
Lo supe antes de que dijera el nombre. Se me heló el estómago. Entré al vestíbulo. Y allí estaba Nadine, con un abrigo beige que probablemente costaba más de lo que antes era mi alquiler anual. Pelo perfecto, rostro ilegible, pero el brillo había desaparecido. Había algo vacío en sus ojos. Intentó sonreír. «Guau. Este lugar es enorme». No dije nada, solo la miré. La misma persona que me dejó por mensaje, que desapareció en el lujo. Y ahora estaba allí solo porque mi nombre empezaba a aparecer en revistas. Estaba cerca, dijo, fingiendo naturalidad. Solo quería ver cómo estabas. La mentira era tan obvia que ni siquiera parpadeé. Esto estaba planeado. El momento no era casual. 2 semanas después de que se filtrara la expansión de la empresa, después de una foto semiviral mía con un ejecutivo del Fortune 100, de repente, volvía a ser visible. De repente, volvía a importar. La llevé a una pequeña sala de reuniones. Lejos del equipo, los chismes eran lo último que necesitaba. Se sentó frente a mí como si estuviéramos otra vez en una primera cita. Pero yo no me incliné, no le pregunté cómo estaba, solo esperé. Cometí errores, dijo por fin. No me di cuenta de cuánta presión ejercían mis padres sobre mí. Pensé que Colin era la elección correcta, parecía seguro, pero todo era falso. Me quedé en silencio. Parte de mí quería explotar. Recordarle que no solo se fue, sino que me humilló, que dejó que sus padres hablaran de mí como si fuera una fase que había que superar, que nunca me defendió, que convirtió 4 años en un calentamiento para su vida real, y ahora que su fantasía se había derrumbado. Recordaba al tipo sin dinero y con demasiados sueños. Siguió hablando. Dijo que extrañaba nuestras risas, la vela horrible que hice y que olía a canela quemada. Preguntó si estaba saliendo con alguien y quise mentir, decir que no, ver cómo la esperanza se encendía en sus ojos y luego apagarla. Pero no lo hice. Sí, dije, su llama MI es amable, es real. Nadine bajó la mirada y entonces lo entendí. Vino buscando una puerta y chocó contra una pared. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. No respondí de inmediato, porque la verdad era más compleja que un sí o un no. No la odiaba, la compadecía, porque lo tenía todo. Y aún así no era suficiente, porque dejó a un hombre que le habría dado el mundo por uno que solo lo alquilaba. No te odio, dije, pero terminé de dejarte ocupar espacio en una vida en la que no creíste. Sus labios temblaron. Asintió. Como si lo hubiera esperado, sin abrazo, sin número, sin tal vez algún día. Simplemente se fue, en silencio, con una última mirada. Como intentando memorizar una habitación a la que nunca volverían a dejarla entrar. Me quedé sentado mucho tiempo, mirando la puerta después de que se cerró, porque ese fue el primer momento en que realmente sentí que había ganado. No por venganza, no por ego, sino porque ya no la necesitaba. Ni siquiera un poco. Los días después de su aparición fueron extrañamente silenciosos. Ningún mensaje, ninguna publicación críptica, ningún amigo en común diciendo, solo necesita cierre. Era como si hubiera desaparecido otra vez, pero esta vez no dolía. No esperaba junto al teléfono, no deslizaba sus fotos, como un adolescente enamorado. No sentía nada, excepto claridad. Pero el silencio no duró. Era un sábado por la tarde. M y yo acabábamos de volver de un evento benéfico de tecnología, donde di una charla corta sobre resiliencia y fracaso. Irónico, ¿verdad? Abrí la puerta con esa sensación cálida y cansada que llega después de hacer algo que importa. M se quitó los zapatos. Sonrió y dijo que prepararía café. Y llega entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Nadine. Sin palabras. Solo una foto. El suelo débilmente iluminado de su apartamento. Cajas esparcidas. Una sola copa de vino. Un momento de mudanza. Tal vez un símbolo. Tal vez un anzuelo. Debajo de la foto. Una línea. Echo de menos sentirme segura. Golpeó de una forma extraña. No porque me diera pena, sino porque era tan predecible. En cuanto se apagaron los aplausos, volvió arrastrándose hacia la única persona que aplaudía, sin escenario y focos. Ella solía llamarme seguro, como si fuera un defecto, pero lo que realmente quería decir era estable, leal, el hombre que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de desaparecer cuando su brillo se apaga. No respondí. Ni siquiera se lo mostré a MI, no porque ocultara algo, sino porque no quería que Nadine viviera en mi nueva vida.
Ni siquiera como una sombra. Ya había tomado demasiado tiempo, confianza, paz. Esa noche, M y yo estábamos sentados en el sofá viendo repeticiones de alguna comedia tonta de principios de los 2000. Y no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado, en lo cerca que estuve de rendirme, de dejar que su familia me definiera, de convertirme en el ex amargado y roto que siempre imaginaron. En cambio, me construí desde la nada, desde un portátil agrietado, un corazón quemado y una cantidad absurda de terquedad. Y ahora había alguien a mi lado que no me amaba a pesar de quién era, sino precisamente por eso. A la mañana siguiente recibí otro mensaje de Nadine, este más largo. Escribía que no dejaba de pensar en las pequeñas cosas, mis playlists absurdas por la mañana, las notas que dejaba en sus zapatos antes de entrevistas, que no entendía por qué había tirado todo eso. Estaba en pánico. Todos decían que Colin era un sueño, pero él no era yo, y nunca podría serlo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Parte de mí quería escribir algo cortante, descargar todo lo que me había tragado durante el último año, pero no lo hice, porque ahora el silencio era la respuesta. Ella buscaba absolución, yo miraba hacia adelante. Más tarde esa semana volvió a aparecer, no en la oficina, sino en un panel donde yo hablaba. La vi justo al bajar del escenario, de pie al fondo, intentando mezclarse con la multitud. No se acercó, solo observó, probablemente intentando entender cómo pasé de ser el tipo que arreglaba alargadores en el suelo al hombre en el escenario, con un micrófono, hablando de crecimiento. Nuestras miradas se cruzaron. Asentí, sin sonrisa, sin gesto. Ella asintió y se fue, y en ese momento lo supe. El yo de antes habría corrido tras ella. El yo roto habría creído que el amor merecía una segunda oportunidad, solo porque alguien por fin lo extrañaba, pero el hombre en el que me había convertido estaba demasiado ocupado viviendo la vida en la que ella nunca creyó. Pasaron 3 semanas, y, justo cuando pensé que todo por fin había quedado atrás, recibí una invitación que nunca esperé. Uno de nuestros antiguos amigos en común organizaba una fiesta en una azotea para celebrar el lanzamiento de una startup de bienestar. Y me invitaron como ponente. Nada demasiado formal. Solo una charla de 5 minutos junto al fuego, sobre emprendimiento y resiliencia emocional. La palabra ironía ni siquiera se le acerca. Estuve a punto de rechazarla, pero Emmy me convenció de ir. Te has ganado el foco, dijo. Y quizá ya es hora de que ciertas personas vean cómo se ve realmente prosperar. El lugar era impresionante. Mucho vidrio, jazz suave, sonrisas falsas y cócteles reales flotando entre la multitud. Personas a las que no veía desde hacía años de repente recordaban mi nombre. Y mientras estaba al borde de la azotea, bebiendo ginger ale y preparándome mentalmente para mi charla, escuché una voz que no había oído en casi un año, suave, familiar y completamente indeseada. Telis. Me di la vuelta. Por supuesto, era ella. Nadine se veía diferente, no peor, solo menos pulida, como si ya no estuviera esforzándose tanto por impresionar. Curiosamente, eso la hacía parecer más real que nunca. Pero no me relajé, no iba a reescribir el pasado con nostalgia. No pensé que te vería aquí, dijo. Una mentira evidente. Sabía que yo hablaba. Mi nombre estaba en el cartel, ya sentí. La ciudad es más pequeña de lo que parece. Ella sonrió apenas. Vi tu entrevista la semana pasada, el podcast de negocios. Hablaste de la lealtad, de cómo algunas personas solo empiezan a creer en ti después de que todos los demás lo hacen. Guardé silencio, dejé que el silencio hablara. Apartó la mirada, y luego volvió a mirarme. No estaba preparada para lo que teníamos. Eso es verdad. Pensé que necesitaba a alguien con poder, pero lo que realmente necesitaba era alguien con corazón. Tú tenías ambas cosas. Yo solo me di cuenta demasiado tarde. Ahí estaba, la confesión, la escena, que probablemente había ensayado cientos de veces en su cabeza, esperando que yo me ablandara, sugiriera una copa, dijera ponte al día conmigo. El yo de antes quizá lo habría hecho, pero mientras ella miraba atrás, yo había avanzado todos y cada uno de los días. Me alegra que lo entiendas ahora, dije por fin. Pero lo entiendes por ti, no por nosotros, y no queda nada que salvar. Parpadeó varias veces, sorprendida por mi calma, mi equilibrio, como si esperara amargura, dolor, o que yo estuviera esperando en silencio a que admitiera su error. Pero ya no era ese hombre.
Y diga como si el karma lo hubiera escrito. M.I. apareció. Se acercó. Pasó su brazo por el mío. Y le dedicó a Nadine una sonrisa cálida y segura. La sonrisa de alguien que no tiene nada que demostrar. No necesitaba presentarla. Nadine sabía perfectamente quién era. M.I. me preguntó si estaba listo para repasar mis notas antes de la charla. Dije que sí. Nadine dio un paso atrás. Algo parpadeó en sus ojos. Entre el arrepentimiento y la aceptación. Fue bueno verte, dijo Facentín, cuídate. Se quedó un momento más, y luego desapareció entre la multitud. Solo otro rostro entre personas que intentaban importar. Y llega mientras M.I. y yo caminábamos juntos hacia el escenario. Me di cuenta de algo. Mi acto más poderoso no fue demostrar que ella estaba equivocada. Fue demostrar que yo había tenido razón. Una semana después de aquel encuentro en la azotea, recibí una carta, no un correo, no un mensaje, una carta real, escrita a mano, en un sobre elegante, con mi nombre en letra cursiva inclinada, la misma caligrafía que usaba en las notas adhesivas del espejo del baño. Dentro había 5 páginas, por ambos lados, 5 páginas de disculpas, recuerdos, explicaciones, justificaciones y, por supuesto, arrepentimiento. Escribió sobre esperar una chispa con Colin, sobre creer que la estabilidad llegaría después, sobre sentirse como una invitada en su propia vida. Escribió sobre cómo extrañaba que yo tarareara cuando estaba concentrado, como recordaba su pedido de café cuando ella lo olvidaba, como yo la veía antes que nadie. Pero la frase que se me quedó clavada en el pecho estaba cerca del final. No me di cuenta de que estaba destruyendo algo real por perseguir el brillo. Esa frase me pesó durante mucho tiempo. Pero la verdad era otra. Ella no destruyó nada, lo abandonó. Y ahora quería volver como si solo hubiera sido una pausa. Como si la vida real tuviera un botón de deshacer. No respondí. No quemé la carta ni la publiqué buscando compasión. Simplemente la guardé al fondo de un cajón, debajo de una pila de cuadernos viejos. No porque quisiera conservarla, sino para recordar lo lejos que había llegado desde la versión de mí mismo, que habría confundido esa carta con esperanza. La parte más extraña. Mi vida no explotó cuando ella se fue, se encendió. El negocio se expandió a 3 ciudades. Conseguimos un contrato gubernamental que antes creía imposible. Empecé a mentorizar a jóvenes fundadores que me recordaban a mí. Tipos trabajando desde cafeterías, durmiendo 3 horas por noche, porque creían en algo en lo que nadie más creía. Y M.I. se convirtió en mucho más que una pareja. Era quien celebraba mis victorias, sin atribuirse el mérito. Quien me exigía cuando dudaba de mí mismo. A quien no le importaba lo grande que fuera el escenario. Siempre aplaudía más fuerte, incluso cuando nadie miraba. Una noche, después de un largo día de reuniones, le conté toda la historia a M.I. Desde el principio, sin filtros. El mensaje, las fotos del yate, la carta, todo. Esperaba que le doliera, o que se molestara, quizá incluso un poco de celos. En cambio, sonrió suavemente y dijo: no tengo miedo de tu pasado, le estoy agradecida por haber hecho espacio para mí. Y entonces lo entendí. Todo lo que creía haber perdido nunca fue realmente mío. Me aferraba a una idea del amor, construida sobre la supervivencia y la esperanza, no sobre la confianza y la verdad. Lo que Nadine me dio ese último año no fue amor. Fue una cuenta regresiva hacia la traición. Lo que tenía ahora era paz, honestidad, un suelo firme que no necesitaba ganarse ni suplicarse. Ella tuvo su oportunidad, se fue, y sin importar cuántas cartas escribiera, o cuántas veces apareciera entre la multitud, el final no podía reescribirse, porque el hombre al que ella dejó ya no existía. La última vez que vi a Nadine fue por accidente, sin plan, sin entrada dramática, sin público, solo una mañana cualquiera, en una cafetería del centro donde solía pasar antes del trabajo. Estaba en la fila, medio dormido, esperando mi café negro, cuando escuché un leve suspiro detrás de mí. Me giré, y allí estaba, su bella más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente, como si años de arrepentimiento empezaran a presionarla desde dentro. Sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Asentí con educación. «Te ves bien», dijo con torpeza. «Solo estoy comprando café», respondí. «Nada especial». Rió nerviosa. Quise decir: «En la vida». No dije nada. Mi silencio respondió por mí. La vida.
que una vez dejó ahora, estaba fuera de su alcance. Me preguntó si podíamos sentarnos un minuto. Acepté. No por curiosidad, sino para cerrar el capítulo definitivamente. Me contó cómo terminaron las cosas con Colin, cómo todo se vino abajo, cuando la imagen se rompió, cómo él la trataba más como un trofeo que como una pareja, como sus padres nunca la aprobaron. Ni siquiera después de que siguiera a cada plan que le impusieron. Admitió que estaba sola, que pensaba constantemente en la vida que había abandonado, en mí. Sé que es demasiado tarde, dijo, con la voz temblorosa, pero tú fuiste el único que realmente me vio. No por lo que podía dar, sino por quién era. Tomé un sorbo de café, y la miré directamente a los ojos, y por primera vez. No sentí ira, ni dolor, ni siquiera tristeza. Me sentí libre. Si te vi, dije en voz baja, y te amé de la mejor manera que supe, pero tú no me viste a mí. No cuando importaba, y el hombre al que dejaste, ya no está aquí. Las lágrimas llenaron sus ojos, asintió, como si hubiera sabido que esa sería la respuesta, como si una parte de ella aún esperara algo distinto, pero en el fondo respetara la verdad. Me levanté. Le deseé paz, y me fui sin mirar atrás. Y ese fue el final, sin escena, sin beso final, sin explosión. Solo dos personas que eligieron caminos distintos. Y una de ellas finalmente aceptó que eligió el equivocado. Ahora me despierto cada mañana junto a M.I. Vivimos en una casa modesta pero hermosa, en las afueras de la ciudad. Ella prepara café, mientras yo reviso propuestas. Discutimos sobre qué película ver, y quién olvidó otra vez vaciar el lavavajillas. Esto no es una fantasía. Esto es la vida real. Y es exactamente lo que siempre quise. No alguien que amara la idea de mí, sino alguien que estuvo a mi lado cuando no tenía nada, y que sigue a mi lado. Ahora que lo he construido todo, mi negocio prospera, mi corazón está sanado, mi pasado está cerrado. Y lo mejor, no tuve que vengarme, solo tuve que crecer, en silencio, con honestidad, por completo. Ella perdió algo raro el día que se fue y yo lo encontré todo.